Vamos a abrir la Biblia, hermanos, para leer la palabra del Señor. Estamos estudiando la carta de Judas, la cual hemos venido cubriendo versículo a versículo. Y ahora vamos a leer la continuación de esta carta en los versículos que corresponden para esta ocasión. Dice la carta de Judas, versículo 14: también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Hasta ahí dejamos la lectura y pueden tomar su asiento, por favor. Hermanos, continuamos este día con el estudio de esta interesante carta de Judas. Y es interesante porque, como lo hemos venido mencionando en ocasiones anteriores, es una carta que reúne una serie de peculiaridades. Una de ellas es que para el tamaño que tiene la carta, posee una considerable referencia a distintos libros del Antiguo Testamento, algunos de ellos, pero también algunas citas de libros apócrifos. Cuando pasamos por el versículo número 9, ahí encontramos una referencia que habla de cuando el arcángel Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Explicamos en esa ocasión que esa historia se encuentra en un libro apócrifo que recibe el nombre de la Asunción de Moisés. Y ahora que llegamos al versículo 14, usted puede ver que ahí se está haciendo otra cita de palabras que se dice fueron dichas por Enoc. Porque si vemos el versículo 14, dice: también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Y hay dos puntos. Y luego viene con comillas una cita que se va a hacer, que termina con el versículo 15, que va desde el 14 hasta el 15. Ahora, esta cita que se está haciendo ahí de esas palabras, también han sido tomadas de otro libro apócrifo. Este otro libro apócrifo es el libro que se llama Primero de Enoc. Y si usted me pregunta, mire, ¿y a dónde en la Biblia se encuentra el libro Primero de Enoc? Pues no se encuentra dentro de la Biblia. Precisamente por eso es que estoy diciendo que se trata de un libro apócrifo. Este libro también se le conoce con el nombre de el Apocalipsis de Enoc. Y otros que tratan de ser todavía más específicos le llaman el Apocalipsis etíope de Enoc. Pero de manera general,
al libro se le conoce simplemente con el nombre de Primero de Enoc. Ahora, inmediatamente, hermanos, nosotros que estamos acostumbrados a tener quizá una idea bastante conservadora de lo que es el concepto de inspiración de las Escrituras, inmediatamente podría surgir la pregunta, y quizás ya algunos se la estarán haciendo, de por qué las personas que redactaron esta carta de Judas tenían que hacer citas de libros apócrifos. Cuando nosotros hacemos esa pregunta, de hecho estamos haciendo ya una mala pregunta. ¿Por qué razón? Porque hemos dicho que esta carta de Judas pertenece a la segunda generación de cristianos, que más o menos va allí del año 70 de nuestra era al año 110. Pero ese dato es importante tenerlo en mente. Y por eso fue que cuando dimos la introducción a la carta de Judas, invertimos bastante tiempo explicando por qué era importante saber que esta carta pertenecía a la segunda generación de cristianos. Ahora vamos a ver una de esas razones de por qué es importante. Y es que si la carta pertenece a ese periodo, que va más o menos del año 70 al 110, eso significa que esa era una época en la cual todavía no estaba definido el canon de las Sagradas Escrituras. Primero, no estaba definido el canon del Nuevo Testamento, porque el mismo Nuevo Testamento está siendo escrito. Judas es una carta que fue escrita, no es la última que se escribió del Nuevo Testamento, y por lo tanto el Nuevo Testamento estaba todavía en elaboración. El reconocimiento de los libros que finalmente llegaron a formar lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, el canon, es una definición que se llegó a alcanzar mucho tiempo después, bueno, no mucho, pero sí varias décadas después de haberse finalizado la redacción del Nuevo Testamento. Pero tanto el libro de la ascensión de Moisés como el libro primero de Enoc eran libros que ya existían antes que se comenzaran a redactar los libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, podríamos decir que eran libros que estaban junto con una colección de una gran cantidad de libros, entre los cuales estaban los libros que nosotros hoy reconocemos como las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, sabiendo esto, hermanos, significa que cuando los redactores de Judas, porque hemos visto que acá en esta carta se han hecho citas, por ejemplo, del libro de Números, del libro de Génesis, pero también se están haciendo citas de la Asunción de Moisés. Hoy estamos frente a una cita que ha sido tomada casi literalmente, con muy pocas modificaciones, del libro primero de Enoc. ¿Por qué hacían esto ellos? Porque para ellos no había libros que fueran reconocidos como el canon del Antiguo Testamento, y tampoco había para ellos libros que estuvieran fuera de ese canon y que por lo tanto reciben el nombre de apócrifos, aunque ese calificativo de apócrifos también pues es algo discutible, pero para no alargar más las cosas pues nos quedamos con eso de apócrifos. Entonces, para ellos no habían libros que eran escrituras y libros apócrifos. Para ellos simplemente habían libros de los cuales ellos hacen citas. Por eso yo le decía que al formular la pregunta, ¿por qué ellos citaron libros apócrifos? Yo le decía, esa es una mala forma de plantear la pregunta. Porque si decimos ¿por qué citaron libros apócrifos?,
estamos dando ya por sentado que ellos sabían que habían libros apócrifos. Y ellos no lo sabían. Para ellos simplemente habían libros que estaban citando. Por eso digo, no se debe hacer la pregunta desde ese punto de vista. Ahora, ¿cómo queda entonces el tema de la inspiración? Porque uno diría, lo que sí es cierto es que sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, tal como la tenemos nosotros hoy en día, la reconocemos como inspirada por Dios. Esa es la doctrina que nosotros tenemos, ¿no? Que Dios se revela a sí mismo a través de su palabra, y la palabra es la Biblia, la cual fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahí la pregunta ya puede ir un poco más allá. Y uno puede entonces preguntarse, ¿el Espíritu Santo no sabía qué libros eran los que llegarían a ser reconocidos como escritura y cuáles no? Pues por supuesto que el Espíritu Santo sí lo sabía. Y no solamente el Espíritu Santo sabía qué libros llegarían a ser escrituras y cuáles no, sino que fue el mismo Espíritu Santo el que hizo la selección. La determinación del canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no lo hicieron los hombres. Aunque claro, los hombres, las iglesias, participaron en la definición de ese canon. Pero el actor fundamental de la selección o definición de ese canon era el Espíritu Santo. Realmente el canon del Antiguo Testamento, que nosotros reconocemos y que por eso tenemos el Antiguo Testamento como lo tenemos, eso fue hecho por los judíos. Pero detrás de los judíos estaba el Espíritu Santo obrando. Entonces la respuesta es claro que sí. Claro que sí, el Espíritu Santo sabía qué libros llegarían a ser escrituras y qué libros no. Entonces ahora la pregunta se la podríamos hacer al Espíritu. ¿Por qué Él tomó pasajes de libros apócrifos? La respuesta es que lo que estos libros apócrifos decían y que es citado en esta carta, que ahora es escritura, como el tema de Miguel disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés, o ahora que estamos en el versículo 14, que se citan palabras que se atribuyen, fueron una profecía de Enoc, en el momento en que estos materiales de los libros apócrifos son citados, escritos y quedan incorporados en el Nuevo Testamento. Eso que fue citado se convierte en escritura. Pero hay que tener cuidado, porque el hecho que una parte del libro de la Asunción de Moisés, que es la pelea de Miguel con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, el hecho de que ese relato haya quedado ahora como escritura, porque hoy ya está en la Biblia, eso no significa ni está convirtiendo a todo el libro de la Asunción de Moisés en escritura. No lo está haciendo. Lo que está convirtiendo en escritura es el relato. Y lo mismo sucede con el libro, con la cita que se hace del libro primero de Enoc. El que se cite un versículo, porque es un versículo que en el libro primero de Enoc se encuentra en el capítulo 1, versículo 9 de ese primer libro de Enoc, o Apocalipsis de Enoc, como también se le llama. Entonces, el que ese versículo, como dije, esté copiado acá y con muy pocas variaciones, como todas las citas que en el Nuevo Testamento se hacen del Antiguo Testamento, todas las citas tienen variaciones. Ninguna es una cita exacta, palabra por palabra, letra por letra, como lo dice el Antiguo Testamento.
Eso por varias razones que no voy a entrar a explicar ahora porque nos vamos a salir mucho del tema. Pero ese versículo que ahora es citado, ese versículo se convierte en escritura porque ahora está dentro de un libro que es Judas, reconocido como escritura, palabra de Dios. Pero eso no convierte en escritura al libro primero de Enoc. Esa es la manera como opera la inspiración de las escrituras. Así es como el Espíritu Santo inspiró las escrituras, tomando de los seres humanos sus ideas, su forma de expresarse, sus idiomas, sus costumbres culturales, y en este caso tomando mano de la biblioteca que tuvo la comunidad que redactó la carta de Judas, y que ya hemos explicado varias veces en otras ocasiones que era una biblioteca de lujo para lo que en esa época podía estar al acceso de una comunidad cristiana. Pero por las razones que sean, esta comunidad las tenía. Entonces, el Espíritu Santo respeta toda esos elementos humanos, pero al respetarlos, al mismo tiempo que los está respetando, el Espíritu Santo los está dirigiendo y los está conduciendo a un fin, a un propósito, a una finalidad. Y ese fin o finalidad al cual el Espíritu Santo está conduciendo es el que quede finalmente plasmada la palabra de Dios. Así es como Dios lo hizo, y así es como se explica el que haya citas de libros apócrifos. Ahora, veamos lo que dice entonces el versículo 14. También Enoc, está hablando de aquí del Enoc, que fue arrebatado cuando tenía un poco más de 300 años de edad antes del diluvio. Entonces dice, también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Cuando ahí le llama patriarca, se le llama patriarca no en el sentido como nosotros entendemos la palabra patriarca cuando se la aplicamos a Abraham, a Isaac o a Jacob, sino que acá patriarca es en el sentido de que la humanidad entera depende de estos primeros hombres. ¿Por qué primeros hombres? Porque ahí mismo lo puede usted ver en el versículo 14, dice que es el séptimo patriarca a partir de Adán. Es decir, que si uno cuenta a partir de Adán, solamente son 7 generaciones para llegar a Enoc. Y de este Enoc es que ahora dice Judas que profetizó acerca de ellos. Entonces, la idea que Judas quiere manejar acá es que las palabras y la verdad que ahora Enoc va a enseñar es una verdad que se conocía desde muy antiguo, desde los orígenes mismos de la humanidad, porque ni siquiera se había llegado todavía al diluvio, porque Enoc vivió antes del diluvio. Y como dice la escritura, él fue traspuesto, o como dice Génesis, Dios se lo llevó. Y se lo llevó precisamente para librarlo del juicio del diluvio que habría de venir un par de siglos después de él haber sido llevado por el Señor. Entonces, estamos hablando que aquí estamos en los orígenes de la humanidad. Y en estos orígenes ya se sabía esta verdad. ¿Cuál verdad? La que se dice que Enoc profetizó. Ahora, ¿qué es lo que profetizó? Ahí está la cita. Miren
el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. ¿Qué es lo que Enoc profetizó? Lo que Enoc profetizó es que Dios viene para castigar el pecado. Esa es la idea. Que Dios castiga el pecado. Que toda persona que peca, Dios le castigará y Él viene para castigar. Claro, si uno dijera, Dios va a castigar a todos los pecadores, utilizando esa palabra todos de una manera absoluta, porque todos reconocemos que hemos pecado. Entonces, si así fuera, si tomamos el todos de una manera absoluta, eso significaría, mi hermano, que todos estamos perdidos. Porque entonces Dios viene a cobrárnelas a todos nosotros, cada una de las que hemos hecho. Pero para eso existe el Evangelio de Cristo. Porque cuando creemos en el Evangelio del Señor, por la fe, Jesús se convierte en nuestro Salvador. Y el castigo que nosotros merecíamos, Jesús lo lleva. Él lo toma precisamente. Por eso es que Jesús murió en la cruz del Calvario. Como dice la carta de Pedro, el que era sin pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos la santidad de Él. El justo por el pecador y el pecador por el justo. Entonces Él toma nuestro lugar. Y Dios vino para castigar nuestros pecados en Él, en el Señor Jesús. Por eso es que el Señor Jesús murió, se entregó, derramó su sangre y al morir y dar su vida, Él estaba pagando el precio de cada una de nuestras rebeliones. Eso es lo que ahora nos trae a nosotros paz. Por eso es que el Evangelio se llama Evangelio, que significa buena nueva, porque es un anuncio de una buena noticia. Y la buena noticia lo que nos dice es que ya Dios no vendrá para cobrar cada una de las obras malas y perversas que hemos hecho, sino que Cristo pagó cada una de esas obras malas que hemos hecho. Y por lo tanto, como dice Romanos capítulo 5 versículo 1, ahora pues, salvados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Esa es la seguridad del Evangelio, que por medio de esa justificación por fe, ahora tenemos paz. Obviamente que la palabra todos entonces no se está refiriendo a todos en absoluto, porque eso se llevaría en cuenta a todos los cristianos también. Y entonces el Evangelio no tendría ninguna validez, o por lo menos no sería creíble, ¿no? No está hablando de todos los seres humanos en absoluto, sino que está hablando de aquellos que, habiendo escuchado la palabra, no se arrepienten. Por eso, vea en el versículo 14, regresemos un poquito, vuelvo a leerlo. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. ¿Quiénes ellos? Fíjese, al seguir la lógica de Judas, Judas lo que está diciendo es que Enoc dijo estas palabras de esas personas extrañas que hemos mencionado ya y que
esta carta de Judas los presenta, que tenían características que también ya hemos mencionado, como por ejemplo que se entregaban a la inmoralidad, que rechazaban la autoridad y que hablaban en mal de los ángeles. Entonces Judas dice que de ellos profetizó Enoc, diciendo las palabras que ya leímos en los versículos 14 y 15. Ahora, obviamente que Enoc no habló de estas personas a las cuales Judas está acomodando el pasaje. Enoc realmente dijo esas palabras del diluvio que venía. Porque si usted lee el libro primero de Enoc, que no es fácil hallarlo, pero hay algunas librerías donde se pueden encontrar los libros apócrifos, usted verá que Enoc, de lo que está hablando, es lo que dice ahí, que el Señor viene, dice, para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Pero eso Enoc lo está diciendo de la gente que iba a recibir el diluvio. Pero obviamente Judas lo está aplicando a la gente de su época. Ahora, ¿eso es correcto o no es correcto? Claro, ya lo dijeron. Por supuesto que es correcto, así es lo que hacemos todos los días aquí en este púlpito. Porque cualquiera de nosotros podría decir, mire, ¿y a mí qué me interesa lo que haya pasado allá por el año 90? A saber a dónde, porque no se sabe dónde fue escrita esta carta. Y claro, no tiene por qué interesarnos. La cuestión es que lo que sucedió allá en esa época tiene aplicaciones y enseñanzas para nosotros hoy. Por eso es que la palabra de Dios nunca pierde vigencia. Por eso es que la palabra de Dios siempre es viva. Porque siempre nos está hablando a nosotros. Y ya sea que haya sido Enoc antes del diluvio, ya sea que Judas lo toma para los perversos que andaban perturbando la iglesia en su época, o ya sea para nosotros cristianos del siglo XXI, la palabra de Dios siempre es valedera, siempre es viva. Por eso es que la Biblia no nos cansa. Y la gente podrá decir, mire, y ustedes no se cansan de estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a ese mismo libro viejo. Es que no es viejo, no es viejo, es actual. Es actual, nos habla hoy, nos habla en las situaciones que estamos viviendo. Si es que si no nos hablara a personas, seres humanos de carne y hueso del siglo XXI, hermano, nadie de nosotros estaríamos acá, porque no tendría para nosotros interés, a menos que tuviéramos quizás algún interés por la cultura del Medio Oriente del siglo I. Tal vez para esa gente le interesaría, ¿no? Pero para nosotros, que lo que tenemos es hambre y sed de Dios, y lo que tenemos son necesidades profundas. Porque por eso venimos, porque tenemos necesidades profundas en nuestro corazón. Pero necesidad de Dios, necesidad de su palabra, pero no, como digo, una palabra que tiene 2000 años que se terminó de escribir, sino que una palabra que para nosotros es viviente, es real, nos sacude, nos cambia, nos transforma, nos consuela, nos da fuerza, nos da promesas que son vivientes, vibrantes, y que nos renuevan, nos dan nueva inspiración para seguir adelante. Esa palabra es la que sacia nuestras necesidades. Entonces, venimos por eso, porque la palabra nos habla. Entonces, las palabras de Enoc, repito, tuvieron aplicación para antes del diluvio. Las tuvieron en la época de Judas, pero las tienen en la época de hoy también. Entonces, ¿qué nos dicen estas palabras? Lo que nos dicen es
lo que ya de manera muy breve le dije. Y es que Dios castiga el pecado. Ahora, usted me dirá, oiga, y ese es el mensaje de hoy, que Dios castiga el pecado. Mire, si eso yo ya lo sabía. Antes de ser cristiano yo ya sabía que Dios castiga el pecado, si por eso creí. Y claro, es una verdad muy sencilla, muy simple, y que Judas está diciendo, esto se sabe desde los orígenes de la humanidad. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que siendo una verdad muy sencilla, que el que hace lo malo, Dios lo castiga. Esa es la verdad. Pero es tan sencillo eso, y se sabe tan bien, que lo olvidamos, que no vivimos esa verdad. Y eso pasó con estas personas de las cuales Judas está hablando, que se rebelaban contra Dios. Fíjese qué locura, insultar los ángeles. Y uno diría, bueno, ¿y eso? Como le digo, es un misterio. No se sabe por qué ellos tenían esa enseñanza, pero la tenían. Que hablaban en mal de los ángeles. No les bastaba hablar en mal de su vecino, que lo hacían. Ahí lo dice el versículo 16. Estos individuos son refunfuñadores y criticones. Ahí lo está diciendo claramente. La Reina Valera dice, son murmuradores, querellosos. Por eso le digo, no solo criticaban a su prójimo, a su vecino, a los demás cristianos, sino que hablaban en mal de los ángeles también. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y esta gente no tenía temor? Ahora yo le pregunto, ¿por qué tenían que tener temor? Usted dirá, temor de Dios, porque Dios castiga. Ahí está. Dios castiga lo malo, castiga el pecado, pero ellos estaban actuando como que si Dios no castiga lo malo, como que si Dios no castiga el pecado. Y por eso vea el versículo 15 y ponga atención en la palabra todos, que se repite 4 veces en ese solo versículo. Dice, para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. ¿Lo notó? 4 veces aparece la palabra todos. 2 veces para decir que él va a castigar a todos los pecadores. Y las otras 2 veces para decir que va a castigar todas las cosas malas que hicieron. En otra palabra, podríamos decir que Dios va a castigar todo lo malo que han hecho todos los pecadores, o pecadores impíos, para decirlo literalmente como lo dice el libro primero de Enoc y ahora de Judas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que nadie se escapa, porque dice que los va a castigar a todos. El peor error que un ser humano puede cometer es el creer que a él no le va a alcanzar el juicio. Todas las personas que hacen lo malo, todas las personas que hacen lo incorrecto, lo hacen creyendo que ellos no van a recibir las consecuencias. Mire, el que se dedica a vender droga no lo hace pensando, bueno, yo voy a vender droga unos 2, 3 años y después me van a meter a la cárcel, pero ya voy a tener pisto. No piensan así.
Ellos dicen, no, yo voy a tener cuidado. A mí no me van a agarrar. Yo me voy a encubrir bien. La gente siempre que hace lo malo piensa que no va a sufrir las consecuencias. Pero por eso dijo Enoc que él viene a someter a juicio a todos y a reprender a todos los pecadores impíos. No podemos librarnos del juicio de Dios. La mano de Dios siempre nos va a alcanzar. Y dice que viene para castigar todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias, o sea, insultos que se han proferido contra él, es decir, contra el Señor. A Dios no se le va a escapar ninguna de nadie. Todos recibirán su justo castigo. Repito, esto ya lo sabíamos. Usted ya lo sabía. Todos sabemos que Dios castiga al malo, pero hay gente que se le olvida. O hay gente que cree que se va a salir con la suya. Hay gente que cree, no, si el pastor no sabe nada. No, si los hermanitos de la zona, bien dormidos me los tengo. Dormido está él que no sabe que ya viene el Señor con sus millares de millares para hacer juicio contra los pecadores. Hubo un diluvio. ¿Quién escapó del diluvio? Noé y su familia. Pero porque él creyó. Ellos son el tipo de aquellos que se cubren con la sangre del Hijo de Dios. Él se refugió en el arca. Nosotros nos refugiamos en Cristo Jesús. Pero hay personas que no lo hacen. No se refugian en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que viene el diluvio y ahora, ¿quién se salvó del diluvio aparte de los que se refugiaron? Nadie. No escapó nadie, tampoco hoy. Nadie escapará. Nada se le olvidará a Dios. Todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. Y Dios viene para retribuir. Mire, hoy en día el ser humano puede decir, no, si Dios no existe. O hay gente que dice, yo me voy a dar gusto, voy a vivir como quiera y cuando ya me esté muriendo, un minuto antes de morirme, ahí le voy a pedir perdón a Dios y me voy a salvar. ¿Y quién te ha dicho que vas a tener un minuto para pensarlo? Por eso, aunque son verdades sabidas, muchos viven como que si no lo supieran. Lo saben, pero actúan como que si no lo supieran. Por eso dice en el 16, hablando siempre de esas personas problemáticas a las cuales la carta está dirigida a hablar de ellos. Dice el 16, estos individuos son refunfuñadores y criticones. O sea, se quejan de todo. Refunfuñar es quejarse. En la Reina Valera lo traduce querellosos, pero es peor, ¿verdad? Todavía. Una persona querellosa o refunfuñadora es lo que nosotros en salvadoreño llamamos un quejisto o una quejista, es decir, alguien que solo de todo se queja. Que si hace calor, se queja del calor. Que si hace frío, se queja del frío. Que si llueve, se queja que llueve. Que si no llueve, se queja que no llovió. Bueno, pero ahí estoy hablando, hermano, de cosas de la naturaleza. Pero hay gente que se queja de todo, de la obra de Dios. Se queja del evangelio. Se queja de la predicación. Si la predicación es larga, que fue larga. Si la predicación fue corta, que fue corta. Que si se cantó coros que le gustaban, que le gustaron. Que si no le gustaron, que ya hoy ya la música no sirve. Es gente que se pasa quejando de todo. Así eran.
Esto es en la época de Judas. Pero además, criticones. Todo lo criticaban. Porque, recuerde esto, las personas que nunca hacen nada son las que más se quejan y critican. Precisamente porque nunca hacen nada. Como no hacen nada, tienen tiempo para gastarlo, malgastarlo, quejándose y criticando. Mire, el que no es líder se pasa la vida criticando al que es líder. El que no es supervisor se pasa la vida criticando al que es supervisor. El que no dirige alabanza se pasa la vida criticando a los que sí dirigen. El que no predica se pasa la vida criticando al que sí predica. Entonces, están actuando como que si Dios no castiga al malo, pero Él viene a castigar a todos, de todas sus malas obras, de todas las palabras que han hablado contra Él. Por eso, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Esto es lo tremendo de meterse con un Dios que no es inventado, que no es una fantasía, sino que es una realidad. No es un Dios dibujado, sino que es el Dios que nos creó a nosotros. De como Él está vivo, andemos en temor y temblor delante de Él. Respetémoslo. Vivamos como aquellos que verdaderamente saben que el Señor viene para castigar todas las maldades de todos los que no se arrepienten. Y dice la segunda parte del 16, con lo cual termino: hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventajas económicas. Ellos critican a medio mundo, menos a los que tienen plata. A ellos lo contrario, dice que los adulan. Que los adulan. Estaba viendo hoy en la tarde interesante que en el griego la palabra adular lo que significa es hacer la cara bonita. Es decir, hacerle la cara bonita a alguien. Es decir, que los adulan, los chulean, como decimos nosotros. Le dicen, no, sé que usted es una buena persona, excelente, un pan de Dios, siervo, sierva. Pero porque sabe que algo puede caer de esa cartera. Pero aquel que no puede darles ninguna ventaja, son implacables en criticarlo y en refunfuñar de esa persona. Hermanos, si es que el que quiera criticar o quejarse, siempre va a encontrar materia. Y si no la haya, la inventa, no hay problema. El problema es que el Señor viene a castigar. Esa es la enseñanza que Judas quiere decir de antiguo. Esto ya se sabe. Entonces vivamos en verdad como personas que vivimos bajo esa verdad. Sé que uno no puede hacer lo malo y después querer bendición de Dios. Uno no puede hacer lo incorrecto y después fingir que nada pasó. No, yo ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios, ya me siento restaurado. Pero no es tan fácil. Sobre todo cuando se tiene conocimiento, cuando la persona ya sabía que lo que estaba haciendo era pecado y sin embargo lo hizo. Cuando ya sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto y lo siguió haciendo. Entonces, hoy aguántese, arrepiéntase para alcanzar misericordia de Dios. Cuando uno se arrepiente y pide perdón a Dios, Dios perdona la culpa
Pero la consecuencia del pecado siempre se sigue pagando. Y la gente puede decir, pero ¿por qué si yo ya me arrepentí y ya Dios me perdonó? Es que eso no lo ponemos en duda, pero que tienes que pagar las consecuencias. Esa es la verdad que antes del diluvio ya se sabía. El séptimo hombre, comenzando desde Adán, porque así aparece en la genealogía de Génesis, en la genealogía de Primera de Crónicas e incluso en la genealogía de Lucas. Contando como número 1 Adán, el número 7 es Enoc. Él ya sabía que Dios viene a castigar el pecado. Entonces hoy, sé hombrecito, sé mujercita y afronta tu pecado para que aprendas la lección. Que no se puede andar por la vida burlándose de Dios, porque Dios toda obra la trae a juicio. Pero ya dije, hay una puerta de escape, hay una puerta de salida. ¿Quién sabe cuál es esa puerta? Él lo dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Se salvará. Entonces Cristo es la puerta de escape en la cual hoy podemos tener perdón de pecados. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero ahora invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios, quiero invitarle para que no deje pasar el día de hoy sin usted correr al Hijo de Dios, al Señor Jesús, porque en Él es donde encontramos perdón y justificación. Quiero invitar entonces a cualquier persona que ha escuchado la palabra, y toda la enseñanza del día de hoy es muy, muy sencilla. Es esa verdad muy sabida, muy sencilla, y es que Dios castiga lo malo. Y que la única forma de escapar de ese castigo es refugiándonos en el Hijo de Dios. Quiero invitar entonces a cualquier persona que por primera vez necesita venir para creer en el Señor Jesús. Yo le voy a invitar para que ahí en el lugar donde se encuentra, usted pueda indicar su deseo de venir al Hijo de Dios. Y la forma de indicarlo es, por favor, donde está, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga? Todos somos conscientes, lo dije, de nuestro pecado. Y que Dios castigará cada una de esas cosas. Si es que en la vida, a veces el hombre puede decir, no, era una broma. No, yo estaba jugando. Pero ante Dios el pecado es pecado. Y nos la va a cobrar. ¿Hay alguna persona entonces que necesita venir al Hijo de Dios? Póngase en pie, por favor, y vamos a orar por usted. Hoy es su momento para poder venir. Hoy es cuando el Señor Jesús le llama. Usted lo sabe bien. Antes de venir a la iglesia, antes de escuchar lo que ha escuchado, usted ya lo sabía, que Dios castiga el pecado. Pero hoy la palabra viene para recordárnoslo, porque a veces lo olvidamos. Le invito para que venga y crea en el Hijo de Dios. Póngase en pie, ahí en el lugar donde está, con toda confianza. Póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que necesita venir al buen Salvador? Yo le invito para que
lo haga. Venga. Es el momento de Dios. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, oiga, usted sobre todo que ya conoce y sabe perfectamente que todo lo que hemos dicho es cierto, yo le invito para que hoy venga a reconciliarse con el Señor. Póngase en pie, venga a reconciliarse, vamos a orar por usted. No lo deje para mañana, porque Dios no nos ha prometido que habrá un día de mañana. Nos promete que si hoy nos arrepentimos, Él nos perdona. Muy bien, aquí hay dos jóvenes que vienen, Dios les bendiga. Aquí hay otro muchacho, bienvenido. Acá hay otro joven más, Dios te bendiga, hermano, bienvenido. Muy bien, de este lado hay una señorita, bienvenida. Alguien más que necesita venir al Señor, le invito para que pueda pasar. Alguien más, la puerta está abierta, acérquese, venga hoy, cuando es el día para la salvación. Alguien más que es primera vez que necesita venir a Jesús, póngase en pie, por favor. O que necesita reconciliarse, venga. Le voy a animar a que lo haga rápidamente, porque vamos a orar en este momento. Pero si hubiese alguien más, venga y no desaproveche la oportunidad. ¿Alguien más? ¿No hay nadie más que reconoce que solo en Jesús hay salvación? ¿Nadie más que quiera reconocer esa verdad? No sea de los que critican, sean de los que creen para salvación. Vamos a orar entonces. Y a usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con nosotros y hagamos juntos esta oración. Nos unimos con las personas que ya están acá al frente y con usted también en su hogar, que ahora decide creer en el Hijo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por cada persona que está aquí al frente. Gracias, Señor, por estos jóvenes que ahora vienen reconociendo que necesitan el perdón que solo tú das. También, Padre, te rogamos por los televidentes, por los que escuchan a través de las emisoras de radio. Señor, aquellos que hoy vuelven a ti, aquellos que hoy se arrepienten, que hoy se entregan a ti, Padre, perdónalos, perdónales, recíbeles en gracia. Esa gracia, Señor, por la cual tú no nos pagas según nuestras obras, ni según nuestras maldades, sino según tu grande misericordia. Gracias, Padre, bendice cada uno de los que ahora han abierto sus corazones a ti. A ti sea toda la gloria hoy y siempre, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.